Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos nuevamente en este podcast reunidos. El día de hoy nos encontramos con Jimena Mejía Ortiz, Celeste Margarita, Jesús Abraham Salas Altamirano, José Javier Martínez Alvarado, Guillermo Daniel Gordillo Sepúlveda y con su servidora Denise Paloma Moreno García. El día de hoy en este podcast pues vamos a hablar de ciertos temas que me parecen muy importantes. Vamos a comenzar con una pequeña introducción. ¿De qué trata? Bueno, hoy tendremos un menú variado. Vamos a empezar hablando sobre lo que sería la economía global. Seguiremos con algunas noticias nacionales que están pasando actualmente, consejos prácticos y claro, una que otra ocurrencia. todo con la intención de que entiendan lo que pasa sin necesidad de un diccionario de economía. o de un café intravenoso. Así que acomódense porque lo que pasa en los mercados importa, aunque quieran ignorarlo. Y si no importa, tranquilos, yo estoy aquí para recordarles lo mal que van sus bolsillos. Y pues bueno, todo este tema de finanzas vamos a tratar como de abarcarlo no solamente con un poco de información, sino más que nada con un poco de humor para saber cómo van sus finanzas tanto en su casa como en sus negocios. Porque pues nos parece de suma importancia, ¿sí o no, compañeros? Sí. Que sepan cómo van sus finanzas, porque sabemos que una buena administración en tu empresa o en tu negocio pues te va a llevar a buenas cosas. Así que continuemos. Bueno, vamos a empezar con lo global. Una de las primeras noticias que nos encontramos es que el dólar se mantiene fuerte, lo cual podría sonar lindo si tienes dólares, pero sabemos que esta es una realidad que no muchos pueden tener. En Europa varios países están coqueteando con la recesión. Alemania en particular parece que se aburrió de crecer. China tampoco da señales de repunente. Su desaceleración afecta a todos, como lo pueden ser las exportaciones, la manufactura y hasta el precio de los celulares que usamos. A ver, compañeros, aquí hay que opinar sobre estos temas. Comencemos primero pues opinando de lo primero. El dólar se mantiene fuerte. ¿Qué opinan sobre eso? Es que a no todos les beneficia. Claro, sabemos que Estados Unidos es uno de los países mundialmente pues que tienen mucho poder. Y imagínense que el dólar llegara, que claro que sabemos que el dólar si llega a afectar en Estados Unidos, afecta globalmente. Sí, pues también como lo abarcamos en este tema que es las finanzas, igual nos metemos un poquito sobre el dólar y varias monedas de otros países para ver qué tal van y también depende de qué tan bien vayan, pues nos va a ir bien a nosotros y si no, pues nos va a ir mal también. Bueno, cuando se dice que el dólar se mantiene fuerte se refiere a que el valor del dólar, se ha apreciado o ha ganado valor en comparación a otras monedas importantes a nivel mundial. Este fenómeno no es casual, sino que suele ser el resultado de combinación de factores económicos y geopolíticos y sus efectos se sienten mucho en todo el mundo. Sí, claro. Entonces, si el dólar afecta en Estados Unidos, nos va a afectar pues en todo el mundo. Bueno, aquí también es importante mencionar lo que pasaría con el peso mexicano, ya que este se va a ver afectado por la inflación y el aumento de la deuda pública. Cuando el dólar aumenta de valor, los precios de los productos importados también suben, lo que afecta a sectores como el textil, el alimenticio y de la salud, entre otros. A ver, aquí nos pueden dar algún ejemplo de un producto que sienten que si afecta a Estados Unidos, va a afectar a México. Por ejemplo, no sé, un producto que se le venga a la mente. Todo lo que tenga que ver con la tecnología. Ah, exacto, todo lo que tenga que ver con la tecnología. Sí, muy bien. Bueno, vamos a continuar con la siguiente noticia. Ahora, la siguiente noticia que también me parece muy importante es que en Europa varios países están coqueteando con la recesión. Aquí nuestra compañera va a explicarnos un poco sobre qué es recesión para entenderlo más a fondo. Bueno, con recesión me refiero a que es una contracción o disminución generalizada de la actividad económica de un país o región. La forma más común de definirla a través de la caída del Producto Interno Bruto durante 2 trimestres consecutivos. Muy bien. Bueno, esto se está debiendo a que los altos impuestos relativos, la burocracia y la falta de inversión en la innovación son los responsables. Además de la nueva competencia de China y el encarecimiento energético debilitan a la industria europea. Sí, muy bien. Pues quiere decir que Alemania
bueno, hablando en la siguiente noticia, me adelanté un poquito, Alemania está dejando de avanzar. Sabemos que también Alemania pues es un país mundialmente pues muy, muy importante. Ahora, ¿por qué está dejando de avanzar Alemania? Países como Alemania, considerada el motor de la economía europea, han mostrado signos de encantamiento e incluso contracción. La dependencia de su potente industria exportadora de mercados como China y la falta de competitividad han dejado a la economía alemana en una situación delicada. En resumen, la combinación de una política monetaria estricta, la crisis energética, la incertidumbre geopolítica y las debilidades estructurales en sus principales economías ha creado un escenario en el que el crecimiento se ha estancado y el riesgo de una recesión se ha vuelto una preocupación real para muchos países en la eurozona. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre un país muy polémico, si se podría decir. Sabemos que China pues ha sido también un país que tecnológicamente hablando. Ahora, China, pues aparte también de a lo mejor avanzar, pues nos ha aportado mucho en el mundo. Una de las cosas que nos ha aportando es el avance tecnológico. Aquí mi compañero Javi nos va a explicar un poco más sobre el avance tecnológico. Como por ejemplo, esto puede ser los carros que ha implementado varias marcas que se ensamblan en China, igual con su manufactura y todo eso. Y también como los celulares, ya que pues la manufactura de China es más barata y tienen más tecnología, y eso hace un avance y que la economía esté estable para el país por sus precios. ¿Y ustedes piensan que si China no nos aportara todo eso tecnológicamente, tendríamos un avance o tendríamos un retroceso? Bueno, sabemos que hay varios factores en los que China puede tanto mejorar la economía como vulnerarla. Por ejemplo, el comercio con la economía china ha mostrado aspectos positivos para la actividad económica de México al incrementar la disponibilidad de insumos y bienes de consumo, ya que ellos pues tienen mejores fábricas para hacer los productos y lo hacen con un mejor precio. Más sin embargo, también es importante saber que ha generado una mayor vulnerabilidad en el sector externo de la economía mexicana, por lo que esto dependería de qué productos sean dejados de exportarse. Y bueno, pues ahora hablemos del precio del petróleo, ya que sigue inestable. Hoy sube, mañana baja, pasado mañana se ríe de nosotros. Ok, en México la inflación da un pequeño respiro, no es un milagro, pero al menos el jitomate ya no cuesta como si fuera un oro rojo. Que sabemos también pues que en México una de las cosas que nos mantiene a lo mejor en venta en el mercado es el aguacate. No sé si alguna vez han escuchado sobre eso, compañeros. Sí, y bueno, vamos a hablar un poquito, abordar más a fondo este tema de la inflación en México. ¿Y alguien de ustedes tiene algo que aportarnos? Bueno, la inflación en México, medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, ha estado fluctuando en los últimos meses. En general se ha observado una tendencia a la baja, acercándose al rango objetivo del Banco de México. El Banco de México ha estado tomando medidas como recortes en su tasa de interés para influir en la economía y el control de la inflación, buscando un equilibrio con el crecimiento económico. Y bueno, pues regresando al tema del petróleo, porque siento que en eso nos falta un poquito abordar más sobre ese tema, pues aquí en este caso nuestro compañero Memo nos va a decir. Y aún así la gente se emociona con el mes sin intereses que básicamente paga, pero en abonos chiquitos que duran toda su vida. El peso sigue fuerte frente al dólar, lo que da una buena imagen, aunque por dentro sabemos que es frágil. Y bueno, retomando un poquito, que me parece pues muy importante hablar sobre este tema, en Michoacán la inflación, ¿cómo va? A ver, mi compañero Jesús aquí nos va a platicar un poco más sobre ello. Pues la inflación en Michoacán sigue siendo un reflejo de las dinámicas nacionales, pero con algunas particularidades propias del estado, como la dependencia de ciertas industrias y el comportamiento de los precios de productos agrícolas y alimentos básicos. Si bien no tengo datos exactos de la inflación, pues específicamente en Michoacán para este momento hay algunos puntos que podrían ser relevantes para entender cómo se ha comportado. Y pues ahora vamos a hablar más a fondo sobre ello.
Empezamos pues con el primero. Michoacán es un estado muy productor de productos agrícolas, especialmente aguacate, fresa, berries, maíz y más. Si bien estos productos pueden tener una oferta local abundante, el precio del combustible y las condiciones climáticas extremas, como sequías o heladas, pueden impactar tanto en la producción como en el costo del transporte. Esto se refleja en los precios de los alimentos que se consumen localmente o que se exportan a otros estados. Sí, bueno, aquí me parece más a lo mejor importante hablar sobre ello porque estamos hablando sobre la comida y pues todo esto que se produce en Michoacán. Sabemos que Michoacán pues varía en sus ecosistemas. Sí, ¿qué opinan ustedes? Pues yo opino que Michoacán pues es un estado muy productor en lo agrícola y produce a varias partes del país, por ejemplo el aguacate y lo que mencionó mi compañera. Y pues no solo dentro del país, sino también fuera, como es Estados Unidos, que es donde se consume más este producto del aguacate, ya que por algún ejemplo de la NFL, cuando se hace este tipo de eventos es cuando más consumen los países gringos. También otro punto es la gasolina y la energía. En Michoacán, como en muchas otras partes de México, el costo de la gasolina es un factor muy importante. Si el precio de la gasolina sube, como ha sucedido en ocasiones por el aumento de los precios del petróleo, el transporte y los costos de distribución suben también, lo que afecta a los productos que se venden en las tiendas y mercados locales. Sí, pues esto es algo que no solo le afecta a la mejor en general a todo el país. Bueno, es algo que le afecta en general a todo el país, pero especialmente a la mejor a las tiendas. Sabemos que el principal, a la mejor fuente de trabajo de Michoacán, pues es el comercio. Y una de las cosas pues más importantes es a lo mejor la tiendita local que está en tu esquina, que si la inflación se incrementa, pues los productos también van a incrementar. Y bueno, como tercer punto tenemos la economía local. Las pequeñas y medianas empresas en Michoacán son clave en el estado. En periodos de alta y baja inflación enfrentan un gran desafío debido al aumento de los costos de su producción, lo que podría llevar a un aumento en los precios finales de los productos y servicios. Como cuarto punto pues están las remesas y dependencia de la economía informal, y pues en Michoacán también tienen un alto índice de remesas que llegan de los migrantes, especialmente de los Estados Unidos. Si bien las remesas no afectan directamente la inflación, sí permiten a muchas familias manejar mejor los aumentos de precios, aunque también generan una mayor demanda de bienes y servicios, lo que puede incrementar los precios locales. Y bueno, pues ahora yo les voy a leer un poquito sobre una noticia que fue muy controversial en México. Michoacán cerró 2024 con la inflación más baja en alimentos del país. En Morelia, Michoacán, el 14 de enero del 2025, se reportó la inflación alimentaria más baja del país durante 2024, con una tasa anualizada del 2.75%, informó la Secretaría de Desarrollo Económico. De acuerdo con el comunicado, el titular de la Independencia, Claudio Méndez Fernández, destacó que esta tendencia permitió a las familias michoacanas una recuperación del poder adquisitivo a la hora de comprar sus alimentos, que sabemos pues que esto es algo pues bueno. Y de acuerdo con la Institución Nacional de Estadística y Geográfica, INEGI, la inflación alimentaria del país fue del 4.58%, lo que marca una diferencia del 1.83% entre el costo y el país. Otros estados del país como Tlaxcala cerraron con 2.92% de inflación alimentaria, Chiapas con el 3.22% y Aguascalientes con 3.26% y Puebla con el 3.30%. En tanto, en la inflación generalizada, Michoacán ocupó la sexta posición de los estados con menor tasa anual en 2024 con 3.78%, un número inferior al nacional del 4.21%. A pesar de la inflación, el gobierno de Michoacán ha implementado el programa Michoacán sin carestía para mantener los precios de la canasta básica estables. En junio de 2025, el costo de la canasta básica monitoreada en 6 municipios del estado se encontraba en un rango de entre 943 y 1,372 pesos, con variaciones significativas entre los establecimientos. Este incremento representa su tercera alza consecutiva
impulsada en particular por el encarecimiento de servicios y alimentos. En mayo de 2025 la inflación llegó a 4.42% y en junio de 2023 la inflación cerró en 4.21%, según datos del INEGI. El índice de precios al consumidor, IPC, incrementó un 0.10% con respecto a la última quincena de mayo, y en el mismo periodo de 2024 la inflación quincenal fue del menos 0.21%, mientras que la anual fue de 4.78%. El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía porque elimina artículos de alta volatilidad, aumentó un 0.22% quincenal y un 4.20% anual, detalló el reporte del instituto. Entre los productos que tuvieron mayor impacto de la inflación durante la primera quincena de junio se encuentra la carne de res, la carne de cerdo, la zanahoria, vivienda, transporte aéreo, restaurantes y papel higiénico. Por el contrario, algunos productos registraron disminuciones en sus precios. Están el jitomate, que es el jitomate, la papaya, la calabaza, el chile serrano, la guayaba, el chile poblano, los plátanos, el limón y la electricidad. Y pues ya que nos adentramos esto de las tendencias generales, pues la inflación en México y pues en Michoacán, que no es la excepción, y en Morelia se ha demostrado una notable estabilidad en los precios de los alimentos, registrando una inflación anualizada del 2.5% al corte del mes de febrero. Esta cifra favorable sitúa al estado por debajo del promedio nacional de inflación, que se ubicó en un 3.6%, según informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, la SEDECO, Claudio Méndez Fernández. En comunicado de prensa, de acuerdo a un análisis de la dependencia, Michoacán se posiciona como el octavo estado con menor inflación alimentaria en el país, en contraste con entidades como Nuevo León, Durango, Coahuila, Colima, Sonora, Ciudad de México y Querétaro, quienes experimentaron incrementos más significativos en los precios de los alimentos. Este resultado positivo representa una reducción de más del 14% en comparación con el dato más alto registrado en octubre, que fue del 16.7%, lo que refleja la efectividad de las estrategias implementadas para contener la inflación del estado. Entre ellas, el Plan Michoacán sin Carestía, que permite controlar el costo de algunos productos agrícolas que se encarecen buscando nuevos canales de comercialización para movilizar las mercancías, así como el Programa de Lucha contra la Carestía, el cual ofrece productos frescos, económicos, sin intermediarios en los 6 centros de comercio y abasto popular, la CCAP, destacando el tianguis de la feria como líder en precios bajos de alimentos del estado. Y bueno, la inflación de los alimentos. La inflación de los alimentos sigue siendo uno de los principales motores de la inflación en todo México. En el caso de Michoacán, si bien la producción agrícola está presente, factores como la demanda externa, los costos de insumos para la producción, como lo puede ser fertilizantes y pesticidas, puede afectar el precio final. También el aumento de las tasas de interés. Las tasas de interés del Banco de México siguen siendo elevadas con el objetivo de controlar la inflación, lo que puede impactar a las familias que dependen de algún crédito o de algún préstamo de algún banco que tienen como consecuencia deudas en las tarjetas y pues los pagos mensuales aumentan. Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a entrevistar a Jesús Aguado Ramírez. sobre el tema de la economía en México. Primero, ¿qué es la inflación y cómo afecta a tu bolsillo y a la economía familiar? Muy bien, la inflación es el poder adquisitivo del ciudadano y la disparidad entre su ingreso y el costo de los alimentos. ¿Qué es la tasa de interés de referencia al Banco de México y por qué se habla tanto de ella en las noticias? Bueno, la tasa de interés, a mi conocimiento, se establece por la banca internacional
y eso determina las tasas de interés en los diferentes países. ¿Qué es la canasta básica y por qué sus precios son tan importantes para medir la inflación? Son los productos de primera necesidad, sobre todo alimentación. ¿Consideras que la situación económica de México ha mejorado, empeorado, se ha mantenido o cómo se ha mantenido en el último año? Yo creo que no es la mejor, pero se ha mantenido. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos con el profesor. Osvaldo Álvarez. Y bueno, para usted, ¿qué es la inflación y cómo afecta a su bolsillo o a la economía familiar? La inflación yo creo que es un incremento que se da año con año en los productos, ya sea la canasta básica o algún bien o servicio. ¿Sabe qué es la tasa de interés y por qué se habla tanto de ella en las noticias? Sí la he escuchado y según yo recuerdo son pues algunos intereses que adquieres al adquirir un bien o un servicio. ¿Qué es la canasta básica? La canasta básica entiendo yo que son los alimentos de primera necesidad o productos de primera necesidad que tiene un humano. ¿Y por qué crees que sus precios son tan importantes para medir la inflación? Ya que, como bien lo dice, la canasta básica es algo básico que pues todo ser vivo, o en este caso un humano, debe de adquirir, y pues se mide porque en ello se basa la alimentación de la sociedad. ¿Consideras que la situación económica de México ha mejorado, empeorado o se ha mantenido en el último año? Yo siento que por lo menos los últimos 5 o 6 años, si bien ha incrementado, pero no ha sido bastante como lo fue en los años 1999. Muchas gracias. De nada. ¿Cuáles crees que son las principales causas de inflación en México en este momento? En este momento, para mí, las principales causas de inflación son las crisis humanitarias que existen en el mundo, pero adjunto a ello también las crisis arancelarias que estamos experimentando desde Estados Unidos e en general. Hoy en día el alza de estos impuestos genera una inflación mayoritaria en nuestros productos que consumimos e incluso dentro de la vida diaria, ¿no? De la misma producción que existe aquí en México. Bueno, el costo de vida se ha incrementado y esto es parte también de lo que provoca la inflación. ¿Y cómo crees que la inflación afecta a los distintos grupos de la sociedad, como trabajadores, empresas y familias de bajos ingresos? Es un tema bastante complicado, sin embargo, en la afectación principal es en la compra de sus bienes y servicios, es en el que quizá hoy en día el dinero no vale tanto como hace 20 años y los mismos 10 pesos que utilizaban para comprar un kilo de tortillas hace 15 años, esos 10 pesos ya no se vuelven en un kilo de tortillas, sino se vuelven en quizá menos del medio kilo. Por lo tanto, es una particularidad bastante fuerte y es una afectación que podemos observar de manera constante en nuestro alrededor. Desde la compra de insumos, el pago de servicios, incluso estamos viendo el tema de las rentas, en donde si hace 15 años una renta de un cuarto para estudiantes nos costaba 1,000 pesos, 800 pesos, hoy la renta de ese mismo cuarto está en 3,000 pesos. Y bueno, es algo preocupante porque no todos tienen la posibilidad de pagarlo y no todos tienen también esta oportunidad económica para tener mejores ingresos en base a la inflación que estamos viviendo. ¿Qué es la inflación y cómo te llega a afectar a ti o a la economía familiar? Ok, la inflación es el aumento sostenido de los precios a través del tiempo y generalmente afecta de manera negativa dentro de las familias porque el mismo dinero que nosotros usábamos hace 10 años, pues hoy en día
no tiene el mismo valor. O sea, si antes te comprabas unos chetos en 2 pesos, hoy esos mismos chetos cuestan alrededor de 16, 17 pesos, si no estoy equivocada. O sea, ya nuestro dinero no vale lo mismo que hace un tiempo. Y la inflación es lo que hace, aumenta los precios conforme va pasando el tiempo, de acuerdo a pues ciertos modelos económicos que vamos viviendo, a la devaluación incluso de nuestra propia moneda. ¿Cómo crees que la inflación y el crecimiento económico se relacionan entre sí en México? Generalmente la relación es una relación negativa. ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionaba antes, el mismo dinero que nosotros tenemos el día de hoy vale menos. Por lo tanto, si antes las familias tenían un poder adquisitivo adecuado para poder tener el sustento de sus casas, hoy en día pues no lo tienen por este mismo acontecimiento o por esta misma afectación. Dentro del crecimiento económico vemos que influyen muchos factores, pero uno de ellos, la inflación, sí lo hace, pero no influye de manera positiva. Siempre es de manera negativa o generalmente de manera negativa. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Ahora, en breve realizaremos una conclusión por parte de todos los integrantes de nuestro equipo. Pues en mi opinión lo que realmente importa no solo es lo que pasa en los mercados o en la economía global, sino cómo esas cosas nos afectan a cada uno de nosotros, especialmente a los de aquí, nosotros de Michoacán. Sabemos que el panorama económico no es fácil, tenemos altos costos de vida, incertidumbre en el trabajo y retos en locales como la falta de infraestructura o el impacto de los fenómenos naturales. Pero lo que podemos controlar es cómo manejamos nuestro dinero, cómo decidimos gastarlo, cómo ahorrarlo o cómo invertirlo. Aunque las grandes noticias económicas nos parezcan lejanas, lo que pase con el dólar, el petróleo, la inflación, tiene un efecto directo en el bolsillo de todos, desde Morelia hasta Europa. Por eso lo más importante es prepararnos. Si entendemos cómo funciona el dinero, podemos tomar mejores decisiones, ya sean para el negocio, la familia o para alguna compra importante. Aquí en Michoacán, donde muchas veces la economía se basa en pequeños negocios, saber manejar nuestras finanzas personales puede hacer la diferencia entre sobrellevar una crisis o salir adelante. No se trata de ser rico, se trata de tener una estabilidad y tranquilidad. La educación financiera no solo es a los grandes millonarios o a los más ricos, es algo que todos necesitamos. Y un poco de conocimiento, planeación y paciencia, podemos mejorar nuestra calidad de vida sin importar lo que pase allá afuera. Y bueno, como mi conclusión, yo diría que al final lo que hemos visto es que el dinero no espera a nadie y los mercados ni hablar son imprescindibles. Por eso, informarse y planear y tomar decisiones inteligentes no es opcional. Es la única manera de proteger nuestro bienestar financiero y evitar sorpresas desagradables en el futuro. Pues en mi opinión lo que realmente importa no solo es lo que pasa en los mercados o en la economía global, sino cómo esas cosas nos afectan a cada uno de nosotros, especialmente a los de aquí, nosotros de Michoacán. Sabemos que el panorama económico no es fácil, tenemos altos costos de vida, incertidumbre en el trabajo y retos en locales como la falta de infraestructura o el impacto de los fenómenos naturales. Pero lo que podemos controlar es cómo manejamos nuestro dinero, cómo decidimos gastarlo, cómo ahorrarlo o cómo invertirlo. Aunque las grandes noticias económicas nos parezcan lejanas, lo que pase con el dólar, el petróleo, la inflación, tiene un efecto directo en el bolsillo de todos, desde Morelia hasta Europa. Por eso lo más importante es prepararnos. Si entendemos cómo funciona el dinero, podemos tomar mejores decisiones, ya sean para el negocio, la familia o para alguna compra importante. Aquí en Michoacán, donde muchas veces la economía se basa en pequeños negocios, saber manejar nuestras finanzas personales puede hacer la diferencia entre sobrellevar una crisis o salir adelante. No se trata de ser rico, se trata de tener una estabilidad y tranquilidad. La educación financiera no solo es
a los grandes millonarios o a los más ricos. Es algo que todos necesitamos. Y un poco de conocimiento, planeación y paciencia. Podemos mejorar nuestra calidad de vida sin importar lo que pasa allá afuera. En conclusión, es importante abordar todos los temas, tanto financieros como económicos y administrativos, y es muy importante el estar informados qué es lo que pasa en nuestro país para así saber llevar a cabo nuestra buena administración en nuestra vida. Gracias.